Bueno, buenas a todos. Vamos a ir arrancando con la clase número 6. Es la clase sobre esqueleto. En esta clase vamos a trabajar otros temas que en realidad en otras materias se trabaja enteramente, solamente este tema, y muchos de ustedes seguramente pensaban que esta materia solamente se iba a centrar en temas como esqueleto-músculo, pero es una introducción, nosotros lo vamos a trabajar en esta clase, ¿sí? Como para que tengamos una idea y podamos relacionar estos conceptos con los sistemas que estamos viendo en el resto de la materia, ¿bien? Bueno, como siempre empezamos primero dando la bibliografía de la materia. En este caso vamos a utilizar este libro, el Mariev, ¿sí? Que está bastante bien explicado el tema, de manera introductoria, con el nivel de detalle que a nosotros nos interesa. Es el capítulo 5 del libro, ¿sí? Así que bueno, pueden leer en todo caso de este libro para esta clase, ¿sí? Bien, entonces nosotros vamos a empezar con la clase de hoy, que se trata sobre esqueleto, ¿sí? Y nos podríamos preguntar de qué se trataría, o sea, cómo sería nuestro cuerpo, o nuestros movimientos, o nuestras actividades si nosotros no tuviéramos esqueleto. Bueno, básicamente, ¿sí? El esqueleto es uno de los componentes más importantes de nuestro cuerpo. Nos permite hacer todas las funciones que nosotros realizamos: correr, saltar, caminar, dormir y demás, ¿sí? Porque es justamente nuestra estructura que nos va a mantener erguidos. Nos va a permitir hacer todos los movimientos posibles, ¿sí? Y si no tuviéramos el esqueleto, seríamos básicamente un gusano, ¿no es cierto? Es decir, nuestros movimientos serían solamente definidos por las contracciones y relajaciones de los músculos, ¿sí? Y solamente podríamos desplazarnos de una forma en particular, reptando por el piso, ¿bien? Toda la variedad de movimientos que nosotros realizamos se debe a la presencia de nuestro esqueleto, ¿sí? Así que bueno. El esqueleto es un conjunto de huesos, ¿sí? Que forma al cuerpo humano, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué nos referimos con huesos, ¿sí? Con huesos nos referimos básicamente a dos cosas. Por un lado, a los elementos que forman el esqueleto, por ejemplo el fémur, la tibia, el peroné y demás, ¿sí? Y también nos referimos al tejido óseo, ¿sí? Que es un conjunto de células, como ustedes ya saben, es un tipo especial de tejido conectivo, ¿sí? Que es un conjunto de células especializadas, coordinadas y unidas entre sí, que funcionan de una manera en particular para una función en común, ¿sí? El tejido óseo tiene ciertas células en particular que se llaman osteocitos, ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces, pero podemos referirnos cuando decimos hueso tanto al tejido como al elemento, ¿bien? Acá tenemos las funciones particulares del esqueleto, ¿sí? Por un lado, el esqueleto nos da soporte y estabilidad, ¿sí? Es decir, nos da la forma de nuestro cuerpo, ¿sí? Que sea macizo, pero también nos permite movilizarnos, ¿sí? Por otro lado también es un lugar donde se puede insertar cierto tipo de musculatura que después más adelante vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Nos permite controlar el movimiento, que nuestros movimientos sean precisos de una cierta forma, ¿sí? Es decir, por eso decimos que el esqueleto es un sistema de palancas, está interconectados entre sí todos los huesos y asociados a músculos, ¿sí? Nos protege también las estructuras más importantes del cuerpo, como pueden ser por ejemplo los pulmones, el corazón, ¿sí? La médula espinal, el cráneo, ¿bien? Permite almacenar ciertas sustancias como por ejemplo el calcio, ¿sí? O los lípidos. Y además en el centro de los huesos, ¿sí? No de todos, pero la gran mayoría, ¿sí? Tenemos la producción de las células de la sangre, es decir, lo que se llama comúnmente hematopoiesis, ¿bien? Bueno, acá tenemos en detalle las partes de un hueso largo. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de huesos que tenemos. Un hueso largo está compuesto siempre por dos grandes, digamos, regiones que comúnmente se le llaman epífisis y una región alargada llamada diáfisis, ¿sí? Esta es la estructura entonces de cualquier hueso como el fémur, ¿sí? El húmero, ¿sí? O sea, los huesos de los dedos también, ¿sí? Es decir, que podemos decir que es la estructura básica, ¿sí? De un elemento óseo, ¿sí? Donde encontramos dos epífisis, que son dos regiones, digamos, desde la punta, y una región central que se llama diáfisis. En la diáfisis en el centro encontramos la cavidad medular, ¿sí? Donde se encuentra la médula ósea, ¿sí? En la médula ósea es donde les estaba diciendo yo recién que se va a producir las células de la sangre, ¿sí? ¿Ya se acuerdan que la clase pasada cuando vimos barreras dijimos que en la médula ósea de los huesos, es decir, en el centro de los huesos, se producía además las células, los linfocitos, ¿se acuerdan? ¿Sí? En el proceso de formación de las células del sistema inmune, ¿bien? Si nosotros vemos la estructura microscópica del hueso, es decir, la forma que tienen las células, cómo están dispuestas, en la epífisis o en la diáfisis son diferentes, ¿sí? Distinguimos dos grandes tipos de hueso: el hueso compacto, ¿sí? Que va a estar para afuera, ¿sí? Y el hueso esponjoso, ¿sí? Que es el que va a estar por adentro, ¿sí? En este caso. Ahora igual eso vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Las células del tejido óseo se las conoce comúnmente como osteocitos, ¿sí? Que son las células principales del tejido, ¿bien? Esas células se producen a partir de unas células que se llaman osteoblastos, que son unas células inmaduras, y esas se originan a partir de otras células
más inmaduras, ¿sí? Que se llaman células osteoprogenitoras. Es decir, que las células osteoprogenitoras dan origen a los osteoblastos que se diferencian y maduran para producir osteocitos, ¿bien? Que son las células activas del hueso, las que hacen actividad en el tejido, ¿bien? También hay otro tipo de células que son fagocíticas, es decir, que hacen fagocitosis, como vimos en la clase pasada, ¿sí? Es decir, que se encargan de eliminar cuerpos extraños, que se llaman osteoclastos, ¿sí? Los osteoclastos están involucrados en la remodelación del hueso, ¿sí? Se utilizan o funcionan cuando el hueso se está destruyendo, ¿sí? Que ahora vamos a ver más adelante cuándo ocurriría eso, ¿bien? El proceso por el cual se forma el tejido óseo se le conoce comúnmente como osificación y puede ser de dos grandes tipos, endocondral o intramembranoso. Endocondral es la formación de hueso a partir de un molde de cartílago, ¿sí? Eso ocurre en la gran mayoría de los huesos, ¿sí? Mientras que el desarrollo intramembranoso, ¿sí? Es un desarrollo del hueso independiente del tejido cartilaginoso, es decir, que no se utiliza como molde del cartílago para formar un nuevo hueso, ¿bien? Bien, acá tenemos el desarrollo de los huesos en general, ¿sí? En un embrión, los huesos, la gran mayoría son en su gran parte de cartílago. El cartílago es esta parte celestita, ¿sí? Más particularmente cartílago hialino, hay distintos tipos de cartílago, ¿sí? Y hay un centro que empieza a ser de tejido óseo, ¿sí? Con el correr del tiempo, ¿sí? En el feto, ya tiempo antes de nacer, ¿sí? Empieza a haber un desarrollo muy potente de lo que es el tejido óseo y cada vez es menos el cartílago, ¿sí? Remanente, ¿bien? Luego, cuando se llega a la niñez, prácticamente todos los huesos están formados puramente por tejido óseo, ¿sí? Y quedan dos grandes regiones del hueso que no tienen hueso, o no tienen tejido óseo en realidad, sino que es cartílago, que sería el cartílago articular, ¿sí? El cartílago articular es una región donde articula el hueso con otro hueso, ¿sí? Y además los cartílagos de la placa epifisaria, que son estas regiones, donde digamos, empieza a ocurrir el crecimiento del hueso, ¿sí? Los huesos de los niños están en crecimiento, con lo cual tienen una cierta región que es la de cartílago, que es justamente lo que provoca, ¿sí? O lo que facilita el crecimiento del hueso, ¿sí? Después estos cartílagos, digamos, degeneran, estos cartílagos epifisarios, y el hueso ya no puede crecer más. Por eso llega un momento en el cual, en el transcurso de nuestra vida, nuestros huesos no pueden crecernos más, entonces no crecemos más nosotros, ¿bien? Hay dos grandes tipos de tejido, dos grandes tipos de crecimiento en el hueso. El crecimiento longitudinal, que sería cuando el hueso se hace más largo, ¿sí? Fíjense que en un embrión tiene este tamaño, en un feto es un poco más largo y en un niño es todavía más largo, ¿sí? Y después tenemos un crecimiento de la anchura del hueso, es decir, que el hueso también se va haciendo más ancho, ¿sí? Así que bueno, estos son como las grandes fundamentos de la fisiología del hueso, ¿sí? A su vez, como estábamos diciendo entonces, un hueso largo, además de tener estas dos cabecitas que se llaman epífisis y una región central que se llama diáfisis, posee una región importante que se la conoce como metáfisis, ¿sí? Y a su vez tenemos también todo el cuerpo del hueso en general recubierto por una capa de tejido conectivo que se le comúnmente llama periósteo, ¿sí? Periósteo es un tejido, digamos, conectivo asociado al tejido óseo que tiene funciones, ¿sí? En la remodelación ósea, bueno, va a ir movimiento, va a ir llegando células de otros lados ahí para que puedan nutrir al hueso, bueno, y demás. Todas otras cosas que igual no vamos a ver en detalle, ¿sí? Necesitaríamos un tiempo bastante más largo para comprender cómo es todo el crecimiento del hueso y demás, ¿bien? Bueno, vamos a hablar ahora, esto es una cosa importante, el crecimiento longitudinal de los huesos está influenciado por dos grandes tipos de hormonas. Por un lado tenemos la hormona de crecimiento, ¿sí? La hormona de crecimiento actúa principalmente durante la niñez para hacer el crecimiento de los huesos y que justamente crezcan en altura los niños y niñas, ¿sí? Y por otro lado las hormonas sexuales, ¿sí? La progesterona, el estradiol, la testosterona, eso lo vamos a ver para el segundo parcial, también tienen un efecto sobre el crecimiento de los huesos, ¿sí? Bien, también recordemos que los huesos, además de tener todas estas funciones en el crecimiento y el soporte y demás, tienen una función importante como depósito de calcio, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase que dimos endocrino dijimos que los huesos tenían una estrecha relación con las hormonas paratiroides, ¿sí? Y las hormonas calcitonina, ¿sí? Y estas dos hormonas juegan un papel en estimular, ¿sí? El depósito de calcio en el hueso o estimular sacar el calcio del hueso, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con la homeostasis del calcio, dependiendo de los niveles de calcio que haya en sangre, ¿sí?
Si aumentaban los niveles de calcio en sangre, ¿sí? Se estimulaba la producción de calcitonina, ¿sí? En la glándula tiroides, ¿sí? Esto estimulaba al hueso para que se deposite calcio allí, ¿no es cierto? Es decir, hay mucho calcio en sangre, ¿sí? Y se lo deposita aparte en el hueso. Cuando caen los niveles de calcio fuera de los niveles normales, es al revés, ¿sí? La glándula paratiroides, en este caso, produce paratormona, y la paratormona está estimulando a los osteoclastos, que son estas células que dijimos recién que son de resorción o de eliminación, para que vayan degradando una parte de la matriz ósea, es decir, de la matriz del tejido óseo, ¿sí? Y liberen el calcio a la sangre, ¿sí? Y entonces se puede utilizar para ciertas funciones en particular. Bien. Por otro lado, otra de las formas que tenemos, vamos a empezar a hablar de ahora de los huesos como elementos y no como tejidos, y podemos clasificarlos según su forma microscópica, ¿sí? Una de las formas de clasificación de forma macroscópica recién dijimos que eran los huesos largos, igual eso ahora lo vamos a repetir, ¿sí? Según su forma microscópica, es decir, cómo es el tejido, ¿sí? Que forma al elemento óseo, podemos hablar de dos grandes tipos de hueso: el hueso compacto o lamelar y el hueso esponjoso o no lamelar, o también se le llama medular, ¿sí? El hueso compacto, la palabra se los dice, es bien denso, ¿sí? Y tiene una estructura ordenada, ¿sí? El tejido óseo está formado por fibras de colágeno, como todos los tejidos conectivos, y las fibras de colágeno en este caso están ordenadas, ¿sí? En el hueso esponjoso, ¿sí? Que también se le llama no lamelar, ¿sí? Tiene muchos espacios abiertos, ¿sí? Por eso en realidad es como si fuera una esponja por la forma, ¿sí? Y las fibras de colágeno están desordenadas, ¿sí? Si nosotros vemos cómo es la estructura de la epífisis y la diáfisis en cuanto a hueso esponjoso y hueso compacto, vamos a ver que son contrarias, como se estaba diciendo yo recién, ¿sí? Ahora, según su forma macroscópica, es decir, según la forma que tiene el hueso desde afuera, podemos hablar de huesos largos, ¿sí? Donde la longitud es la más grande de las dos de las dimensiones, ¿sí? Así que es un hueso, justamente la palabra se los dice, largo. Tiene un eje central, que es la diáfisis, y dos protuberancias en cada extremo, que se llaman epífisis. Es el ejemplo que estábamos viendo recién, ¿no? Las epífisis son las zonas de articulación con otros huesos, es decir, que ahí se va a unir el hueso con otro, ¿bien? En la epífisis hay hueso esponjoso, en la diáfisis hueso esponjoso y una cavidad, ¿sí? Ejemplos de miembros, ejemplos de huesos largos: el fémur, el húmero, ¿sí? El cúbito, el radio, etcétera, 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 ¿bien? Después tenemos los huesos cortos, la palabra se los dice, ¿sí? Tienen un tamaño mucho menor a los huesos largos, pero además, ¿sí? Si nosotros, digamos, medimos las tres dimensiones, el ancho, el largo y la profundidad, vamos a ver que son de las tres dimensiones más o menos parecidas, ¿sí? Estos poseen otro tipo de función que los huesos largos, ¿sí? Tienen una facilidad para deslizar unos sobre otros y permiten ciertos movimientos en ciertas direcciones que los huesos largos no permitan, ¿sí? Estos son huesos pequeños, entonces no soportan grandes pesos, ¿sí? Entonces está formado principalmente por hueso esponjoso, ¿bien? Ejemplos de huesos cortos son los huesos de la muñeca, ¿sí? Fíjense estos chiquititos que están acá, ¿sí? O los huesos del tobillo, por ejemplo, que son estos chiquititos que están acá, ¿sí? Ya después vamos a hablar un poquito sobre cómo son esos nombres, ¿bien? Después tenemos los huesos planos, ¿sí? Que la palabra se los indica, son huesos achatados, ¿sí? Y que tienen en sus extremos ciertas curvas que les permiten moldearse, ¿sí? Y en general están protegiendo ciertas estructuras. Por ejemplo, los huesos del cráneo, ¿sí? Que fíjense que no son ni largos ni cortos, sino que son chatos, ¿sí? O por ejemplo, las costillas, ¿sí? Que también son considerados huesos planos, ¿sí? Después tenemos un cuarto tipo de huesos según su estructura macroscópica, que son los huesos sesamoideos, que son huesos que se forman entre tendones o ligamentos. Tendones y ligamentos vamos a hablar la cosa que viene, pero el ejemplo por excelencia del hueso sesamoideo es la rótula que tenemos acá, fíjense. Que tenemos una unión de tendones, ¿sí? Entre medio de ellos está la rótula, ¿sí? Que es un huesito muy chiquitito en ese lugar, ¿sí? Bien. Luego, si ninguna de esas clasificaciones es suficiente para describir a un hueso, se habla de hueso irregular, ¿sí? Entonces no podemos categorizarlo ni en hueso sesamoideo, ni en hueso largo, ni en hueso corto, ni en hueso plano, ¿sí? Como por ejemplo las vértebras, ¿sí? O los huesos de la pelvis, ¿sí? Son bastante particulares porque tienen una forma muy específica, ¿sí? Están un poco alargados, pero también son medio chatos, entonces no son ni uno ni el otro, ¿bien? Bueno, acá tenemos lo que yo les estaba diciendo recién. En la epífisis, ven, tenemos hueso esponjoso en el centro y hueso compacto hacia afuera. Fíjense la estructura del hueso esponjoso, que parece una esponja, ¿sí? Y en la diáfisis tenemos el hueso compacto por afuera, el hueso esponjoso por adentro, ¿sí? Y la cavidad medular en el centro, es decir, un agujero por donde pasa justamente donde está lo que se llama la médula ósea, ¿bien?
Bueno, algunas propiedades o características de los huesos, ¿sí? Es que son tejido metabólicamente activo, ¿sí? Y necesitan de un amplio acceso a la sangre, ¿sí? Poseen vasos sanguíneos, ¿sí? Si poseen vasos sanguíneos, quiere decir que están irrigados los huesos, ¿sí? Y también hay nervios asociados a los huesos, por eso decimos que están inervados, ¿sí? Por eso cuando uno se lastima o se fractura un hueso y demás, duele, ¿no es cierto? Porque justamente ahí tenemos también nervios, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que vimos cuando vimos sistema nervioso? Que dijimos que para que haya dolor, sensación de dolor, tiene que haber una neurona asociada, ¿bien? Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que los huesos no son tejido muerto, que esa es una de las ideas más erróneas que tiene la gente, ¿sí? Es tejido vivo justamente, ¿sí? Que tiene vasos sanguíneos, que tiene nervios, ¿sí? Y son células que están todo el tiempo en actividad, ¿sí? Creciendo, en el caso de la niñez, ¿sí? Desorbiéndose el calcio, ingresando el calcio, es decir, hay un montón de funciones que tienen las células y no están, digamos, ¿cómo decirlo? Muertas, ¿sí? Bien. Pasamos ahora, bueno, esto es lo que estábamos diciendo recién, osificación endocondral y osificación intramembranosa, ya lo explicamos recién, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a hablar de, bueno, acá tenemos, es un poco de resumen de lo que estábamos hablando recién, también, ¿no es cierto? Que los huesos pueden crecer longitudinalmente o posicionalmente, es decir, a lo ancho, ¿sí? Que aparece a las 6 semanas de gestación, ¿sí? Que continúa su crecimiento durante la niñez y la adolescencia. Y que bueno, algunos huesos en particular, como por ejemplo los huesos de la pelvis, ¿sí? Llegan a su desarrollo completo recién cuando están en la edad adulta, ¿sí? No hay muchos ejemplos de eso, pero bueno, es un ejemplo muy particular. Bien, bueno, hablemos ahora de las articulaciones, ¿sí? Que es un tema bastante complejo. Nosotros vamos a dar solamente una introducción a articulaciones, un tema muy largo que podríamos también estar 2 o 3 clases hablando de las articulaciones, cómo funcionan y demás, pero para que tengan una idea, ¿sí? Las articulaciones son contactos, ¿sí? O los lugares de unión entre huesos, ¿sí? O entre huesos y cartílagos, ¿sí? ¿Y por qué son justamente importantes? Estudiarlas, comprenderlas, ¿sí? Poder tener una idea de este tipo de estructuras. Bueno, justamente son las que nos permiten los movimientos particulares entre los diferentes huesos. Que nosotros podamos estirar un brazo, que podamos, digamos, hacer, qué sé yo, un cierto movimiento en particular, que podamos mover el cuello, que podamos mover el hombro, son movimientos posibles gracias a las articulaciones, ¿sí? Hay distintos tipos de articulaciones, algunas son móviles, otras son no móviles, ¿sí? Y esas justamente, que una articulación sea de una forma u otra, es lo que determina que haya una función o no en cierto lugar, ¿sí? Que no podamos mover cierta parte de la cabeza y otra sí, quiere decir que en ciertas partes de la cabeza hay una articulación y en la otra no, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, entonces hay varias formas de clasificar a las articulaciones. Podemos hablar de distintos tipos de articulaciones según el tipo de unión, ¿sí? Hablamos de sincondrosis cuando la unión es cartilaginosa, ¿sí? Es unión entre cartílagos. Esto ocurre principalmente en el embrión, ¿sí? Cuando todavía no ha llegado a ser niño o feto, porque la gran mayoría de las estructuras esqueléticas son cartilaginosas, y en otros animales que no sean el ser humano, ¿cierto? O hablamos de sindesmosis cuando hablamos de tejido conectivo fibroso, ¿sí? Es decir que, bueno, habla de uniones entre huesos principalmente, ¿sí? Según la libertad de movimiento, es decir, qué tan móvil es esa articulación, podemos hablar de diartrosis, que es con libertad de movimiento, ¿sí? Sinartrosis sin libertad de movimiento, ¿sí? Y anfiartrosis con poca libertad de movimiento, ¿sí? Fíjense ustedes los ejemplos diferentes. En el caso de los huesos del cráneo, por ejemplo, los huesos del cráneo son es una articulación, o sea, hay contacto entre los huesos diferentes, pero nosotros no podemos mover esos huesos entre sí o esa estructura, esa parte de la cabeza, ¿sí? Ese tipo de articulación, por ejemplo, es una articulación sin artrosis, ¿no es cierto? Porque ahí no hay movimiento entre los huesos estos, ¿no es cierto? No se pueden desplazar uno sobre el otro, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si vamos al otro extremo, en la articulación del hombro, hay una unión de dos huesos importantes que vamos a ver, y ahí tenemos una amplia variedad de movimientos. Y eso es lo que posibilita que nosotros podamos mover el hombro con mucha facilidad en todas las direcciones que se les ocurra, ¿sí? Bien. Después tenemos los tipos de articulaciones según su estructura, ¿sí? Hablamos de articulaciones fibrosas, donde no hay espacio, ¿sí? Entre las articulaciones, ¿sí? Entre los huesos en particular, ¿sí? Después tenemos articulaciones de tipo cartilaginosas, donde tampoco hay espacio entre las articulaciones, entre los huesos, y hay una unión de cartílago, ¿sí?
Acá en este caso, en cambio, hay en vez de cartílago en el medio, hay tejido fibroso, ¿sí? Hay tejido conectivo no cartilaginoso, ¿sí? Y en el último caso hablamos de una articulación sinovial cuando hay espacio entre los huesos y hablamos de una cavidad sinovial. Fíjense, acá tenemos los ejemplos, ¿sí? Este es una articulación del tipo sinovial donde hay un espacio amplio entre los huesos en particular, que es de cartílago, ¿sí? Después tenemos las articulaciones cartilaginosas. Fíjense que sería este ejemplo, ¿sí? Que es un pequeño, muy pequeño espacio entre los huesos, ¿sí? De las vértebras, por ejemplo, y las cartilaginosas, las fibrosas, perdón, donde tampoco hay espacio entre los huesos, muy, muy chiquitito, ¿sí? Y ese espacio es rellenado en realidad muy chiquitito por tejido conectivo fibroso, no por cartílago, ¿bien? Los huesos del cráneo, ¿bien? Las articulaciones inmóviles, ¿sí? Tenemos por excelencia, como estábamos diciendo recién, los huesos del cráneo, ¿sí? Acá en este caso no es cartílago lo que une a esos huesos, sino que es tejido conectivo fibroso, ¿sí? Y es una articulación que tiene esa forma justamente por el lugar donde está, ¿sí? No podría haber otro tipo de articulación, por ejemplo la articulación sinovial, porque al haber espacio habría movimiento de los huesos del cráneo, entonces nuestra cabeza sería como una especie de isla flotantes cada uno de los huesos, ¿no es cierto? Y no cumpliría la función que tiene que cumplir, que es proteger al cráneo, ¿sí? Lo que protege al proteger al cráneo, no, proteger al encéfalo, perdón. Lo que protege al encéfalo, que es una estructura tan importante, tiene que ser algo rígido, algo que no tiene la posibilidad de moverse y demás, ¿sí? Entonces justamente las piezas del cráneo encastran una al lado de la otra con un espacio muy muy chiquitito, tejido fibroso, ¿sí? Que no permiten el movimiento entre sí. Eso hace que el cráneo sea una estructura rígida completamente, ¿sí? Bien. Después tenemos otra forma de clasificar las articulaciones. Esto les pido que por favor lean, así como por encima en el libro, los diferentes tipos de articulaciones según la forma. No vamos a entrar en demasiado detalle en esto. Acá tenemos la formita de cada una de estas y en dónde se encuentran. Por ejemplo, la articulación del tipo plana, esto hace referencia a la forma que tiene, digamos, la unión entre los huesos. No la estructura, sino la forma que tienen, ¿sí? Por ejemplo, en la articulación del tipo plana, ¿sí? Hay una unión que es bastante directa, como si fuera una placa arriba de la otra, ¿sí? No hay un pocillo, una depresión ni nada, sino que un hueso está arriba del otro, ¿sí? Y acá en realidad esto ocurre en los huesitos de la muñeca, ¿sí? Y no hay un posible movimiento de rotación, ¿no es cierto? Porque en realidad lo único que es que un hueso está arriba del otro, ¿sí? No es que hay una forma, ¿sí? Que genera un tipo de movimiento de rotación. Entonces cualquier movimiento, ¿sí? Puede ser posible mientras que no haya una rotación involucrada, ¿sí? Después tenemos los tipos de articulaciones en bisagra, ¿sí? En bisagra el ejemplo por excelencia, ¿sí? Es la articulación del codo, ¿sí? O del tobillo, por ejemplo, ¿sí? Fíjense la formita que tiene, uno de los huesitos tiene como formita de martillito, el otro tiene como una formita de silla de montar al revés, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como que encastra este justo en este y permite ciertos movimientos, ¿sí? Que bueno, en torno al eje se produce, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá tienen, fíjense, la flechita que mueve y muestra cómo se puede mover, ¿sí? Un hueso en relación al otro, ¿sí? Después tenemos la articulación del tipo pivote, ¿sí? Es como una terminación redonda de uno de los huesos, ¿sí? Que va ajustada contra un anillo, fíjense, ¿sí? Y esto permite un movimiento, ¿sí? Que es también muy particular, ¿sí? No vamos a entrar en detalle en cómo se produce ni nada, ni el nombre tampoco, ¿sí? Pero bueno, esto es el ejemplo de la articulación del tipo pivote, ¿sí? Que sucede también en los huesos de los miembros. Bien, y después así hay otro tipo de articulaciones también, según su forma, ¿sí? Que son, por ejemplo, la condiloidea, ¿sí? La silla de montar, acá no salió en la imagen, parece que se tapó, ¿sí? La enartrósica, bueno, hay distintos tipos, cada uno con su forma en particular y permite ciertos movimientos específicos según el lugar en donde se encuentra, ¿cierto? Bien.
A su vez, los huesos tienen ciertos agujeros y cada uno de los agujeros que posee los huesos tienen un nombre en particular según la forma que tiene ese agujero, ¿no es cierto? Las aberturas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el meato, igual a estos no le den mucha importancia, algunos que no le damos tanta importancia, ¿sí? Pero por ejemplo tenemos, fíjense, que algunas estructuras son diferentes a otras, ¿sí? Por ejemplo, el foramen es una abertura redondeada dual que pasa a través de un hueso, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de foramen, que es un pequeño agujerito que tenemos, ¿sí? O, por ejemplo, también hablamos de foramen orbital, ¿sí? Como las grandes órbitas donde se encuentran los ojos, ¿sí? Después, si la abertura en vez de ser redondeada es más bien estrecha, se habla de fisura, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de fisura, que es una abertura bien estrechita, ¿sí? O si es con forma de surco, hablamos de ranura, por ejemplo, ¿sí? Fíjense acá en el caso de la mandíbula no tenemos un agujero prominente o un agujero estrecho, sino que tenemos una depresión pequeña, ¿sí? En forma de canaleta. Entonces por eso se habla de ranura, ¿sí? Si la depresión no tiene forma de canaleta, ¿sí? Y es más bien como una cuenca, ¿sí? Entonces se habla de fosa, por ejemplo, ¿no es cierto? Son distintos nombres que se le dan a estas aberturas que tienen los huesos según la forma que tienen, ¿no es cierto? Bien. Y para último, para terminar con esta parte, antes de hacer la pausa, ¿sí? Tenemos los diferentes huesos del cráneo, ¿sí? Que como dijimos están unidos por este tejido conectivo muy finito entre unos de otros, ¿sí? Cada uno de los huesos del cráneo tiene un nombre, ¿sí? Asociado a la estructura que está protegiendo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos sistema nervioso 1 y hablamos de las partes del encéfalo, hablamos de el lóbulo frontal, del lóbulo parietal, del temporal y del occipital? Bueno, cada una de esas regiones del encéfalo está, digamos, protegida por uno o dos huesos, ¿sí? Del cráneo, ¿sí? Que llevan el mismo nombre, ¿sí? El hueso temporal, el hueso frontal, los huesos parietales y los huesos occipitales, ¿sí? Cada uno de esos huesitos nos está tapando, ¿sí? A los huesos occipitales, no occipitales, perdón, ahí dije algo mal, ¿sí? Cada uno de esos está tapando a su lóbulo correspondiente, ¿sí? Y después tenemos una serie de huesos que se les llaman huesos faciales que forman el cráneo, que están asociados a ciertas estructuras, como por ejemplo las glándulas lacrimales, la nariz y demás, ¿no es cierto? La maxila, por eso el maxilar, el mandibular, ¿sí? El hueso nasal, lacrimal y demás. No hace falta que se aprendan todos estos nombres, obviamente. Sí que sepan que, por ejemplo, estos huesos que están acá, ¿sí? Donde el frontal y el occipital son impares y estos dos, parietal y temporal, son pares, es decir, que vienen de a dos, ¿sí? Están cubriendo a los lóbulos del encéfalo. Bien, bueno, terminamos acá.